¿Por qué la oración trae el trono de Dios a tu casa? La salvación no es solamente el perdón, es parte necesaria de la salvación. Pero la esencia de la salvación es la unión con Jesús, el gran regalo de la salvación que podemos disfrutar a través de una relación íntima con Dios mismo. No olvidemos que la fe que tenemos no es una fe ciega, es una fe viva de la existencia de un Dios creador y sustentador, que es trascendente y a la vez es inmanente. En el principio, Dios y el hombre tenían comunión íntima, pero el pecado causó enemistad entre Dios y el hombre, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Génesis 3:15 encontramos por primera vez el mensaje esperanzador del Evangelio para traer al pecador de regreso a Dios. A través de la muerte de Cristo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen como centro a Cristo. Todo gira alrededor de su primera y segunda venida para llevarnos de regreso a casa y vivir toda la eternidad al lado de nuestro Dios. En Éxodo, donde por primera vez Dios pide una casa para vivir cerca de su pueblo, este siempre ha sido el deseo de Dios. Dios le mostró y le mandó a Moisés para hacer un santuario o tabernáculo. Éxodo 25:8. Y harás un santuario para mí y viviré en medio de ustedes. El tabernáculo en el Antiguo Testamento fue diseñado para ser una copia del trono de Dios Todopoderoso. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es llamado en Hebreos 8:5 como copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de hacer el tabernáculo. Dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Todo apuntaba a Cristo. Él es el diseño perfecto de Dios. Lo demás es símbolo, tipo. Entonces el tabernáculo es un diseño, una copia del trono de Dios. Éxodo 25 nos enseña qué era el tabernáculo y para qué. Allí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Allí entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por él y por el pueblo, para el perdón de su pecado y de los demás. Levítico 16. Éxodo 29:42. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de este tabernáculo. Me reuniré con ustedes. Versículo 43. Allí me encontraré con los hijos de mi pueblo. El lugar será santificado por mi gloria. Versículo 45. Y habitaré entre los hijos de mi pueblo. Seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. El propósito y el deseo de Dios es vivir cerca de su pueblo. Dios es soberano, es trascendente, pero también es inmanente, que vive y se relaciona en amistad con su creación. Él tiene compañerismo con el hombre. El tabernáculo significa morar, debido a que Dios no moraba en los corazones de los seres humanos hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Él moraba en el tabernáculo. Después que Salomón construyó el templo, vivía en el templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, según Hebreos 9:7. Ese era el lugar donde vivía Dios. Después
en el templo de Jerusalén, el cual fue construido por Salomón en el siglo X, y en el siglo X fue construido el templo por Salomón. Después fue destruido por Nabucodonosor. Los judíos, después del cautiverio, construyeron un segundo templo. Con la llegada de Herodes hizo el templo muy majestuoso. Era algo muy grande en el siglo anterior. El templo era grande. ¿Por qué era grande el templo? Porque la presencia de Dios estaba allí y hacía de Jerusalén muy especial, porque era la ciudad de Dios. Allí vivía Dios. El propósito de Dios con el tabernáculo era vivir cerca de su pueblo y ser adorado. El tabernáculo, al igual que el templo, estaba en el lugar santísimo cubierto por un velo o una cortina. Este era símbolo de Cristo. El velo era símbolo de separación del pecador ante Dios. El velo separaba al hombre de Dios. Nadie podía acercarse. El velo limitaba para que el hombre no entrara a la presencia de Dios. En Levítico 10, versículo 1 y 2, Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado, y salió fuego de la presencia de Dios y los quemó, y murieron delante de Jehová. Así de serio es la santidad de Dios. Ningún pecador podía acercarse al lugar santísimo que estaba en el tabernáculo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ese lugar santísimo una sola vez al año. Por eso en Hebreos 9:7 nos enseña que esto era símbolo del último cordero que sería Cristo. Y Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado que limitaba al ser humano para entrar a la presencia de Dios es quitado por Jesús. Aunque el primer templo fue destruido, nuevamente fue construido, porque representaba la casa de Dios, Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho con mano, es decir, no de esta creación. Con la muerte de Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento y Dios termina con la ruptura del velo y destrucción del templo. Dios estaba anunciando la adoración y bendición universal prometida en Génesis 28:14. En ti serán benditas todas las familias del planeta. Y en tu simiente, esta simiente era Jesús, y allí le estaba dando fin a un lugar limitado de adoración. Jesús es el último templo, el último sacrificio por el pecado. Jesús muere y el templo muere. La muerte de Jesús es el fin del templo. Ya no más templo físico, no más sacrificio. Jesús es el último sacrificio, el último sumo sacerdote, el último velo, el último templo, porque Jesús es más grande que todo lo anterior. Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús estaba a punto de vivir en un nuevo templo hecho de carne y hueso, el cual somos nosotros. Ese nuevo templo de adoración a Dios solamente es un asunto personal y íntimo con nuestro Creador. Ya no hay que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora el templo somos nosotros. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o darle honor con el entendimiento. El tabernáculo era símbolo de Cristo, al igual que el templo.
después de la destrucción del último templo en el año 70 por el general Tito, que destruyó el templo, lo saqueó. Nunca más se construyó otro templo, porque el último templo era Jesús, Juan 2:19. Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aunque se refería a la resurrección, también era el último templo. Simbólicamente, Cristo se levantaría para vivir para siempre. El último templo donde vivía Dios, al igual que el tabernáculo, estaba el velo. El velo en el tabernáculo y en el templo representaban la humanidad de Jesús. Por eso ningún pecador podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Con la expiación por el pecado, la muerte y resurrección de Jesús, aquella puerta y camino que estaba limitado por causa del pecado para una sola persona, en una sola ciudad, en un solo país y en un solo lugar, podía entrar una sola persona, ahora se abre para todo el mundo. La presencia de Dios, en el cual podemos adorarlo, es un asunto universal. Hebreos 10:19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. El templo limitaba la adoración a Dios y el velo impedía que el pecador entrara. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero con Jesús es quitado el velo. Y todo el que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados puede entrar a la presencia de Dios. Timoteo 2:5. Jesús es el único mediador, pues puesto por Dios para interceder. Mateo 27:51 nos dice algo: he aquí el velo del templo es quitado, rasgado en dos, desde arriba hasta abajo. La única persona que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere, el velo se rompe y la presencia de Dios es para todo aquel que se arrepiente y llega a los pies de Cristo. En Éxodo 26:31-35, el propósito del velo era mantener alejado al pecador del lugar santísimo. Era una manera de decirle al hombre pecador: no puedes acercarte a Dios sin Jesús. Levítico 16. Cristo Jesús, por su sangre, por su cuerpo, como único sacrificio vivo, perfecto para el perdón de los pecados, terminó con el velo y con el templo, que limitaba su presencia. Ahora todos podemos entrar. Orar es entrar al trono de Dios, a su misma presencia, porque Jesús lo trajo a ti. El tabernáculo o casa de Dios solo entraba una sola persona. Jesús abrió esa brecha para que todos podamos entrar todos los días. David anhelaba acercarse siquiera al patio del templo. Nosotros tenemos este privilegio que no estuvieron los judíos y no lo aprovechamos al máximo. Salomón construyó el templo y la gloria del Señor llenó el templo, porque allí literalmente estaba viviendo Dios con su pueblo. Ahora, este templo fue Jesús. Este privilegio lo anhelaban los judíos. Y Dios se lo ha dado a la iglesia de Cristo. Ahora somos el pueblo de Dios, con mayores beneficios que no estuvieron los judíos. Ellos adoraban desde lejos, nosotros lo adoramos desde cerca, porque está en nosotros, vive en nosotros y camina con nosotros. Todos somos iguales ante Dios.
Ninguno tiene mayor privilegio que otro en el pueblo de Dios, según de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y estaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios nos ayude a comprender el gran privilegio que tenemos por ese camino nuevo que Cristo nos abrió a través de su muerte. Ahora tenemos acceso y podemos entrar a la misma presencia de Dios. Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias por este gran privilegio que tenemos y que no sabemos aprovechar en algunos momentos. Este gran poder que tenemos al orar, donde no tenemos que apartar cita, sino que podemos entrar con plena libertad a tu presencia. Señor, gracias, porque cuando oro, tu trono llega hasta donde mí, porque tú lo traíste y está en mi corazón. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.